que se refiera, vamos a imaginar, de una población de 80 integrantes. Entonces ahí sí habría que replantear quizás la metodología de investigación. O sea, por ejemplo, aquellos que van a aplicar encuesta, lo mínimo que nos piden a nosotros es que sea no menos de 100. No menos de 100. Entonces, ese es un detalle bastante importante, porque si yo tengo de repente una población, supongo que quiero hacer, digamos, un estudio en una institución educativa donde hay 40 profesores, entonces ya no haría, digamos, una investigación solamente basada en encuestas, tendría que ser quizás una entrevistas, ¿no? O sea, podría ser, digamos, como una quali, en otras palabras, ¿no? Entonces, va a depender mucho, eso condiciona, ¿no? Digamos, la población que yo voy a tomarlo como referencia, ¿no? Entonces, acá le vamos a colocar, por ejemplo, 95, y vamos a imaginar que mi población sea, vamos a poner, ¿no? 240 personas, ¿no? Entonces, calculamos, acá tiene que haber 5, perdón, 5 y nivel de confianza 95. Calculamos, y sería 148 las personas que voy a encuestar, ¿no? Entonces, ese es bastante interesante porque ese es, digamos, hay otras propuestas matemáticas, por si acaso, ¿no? Cuando ya se vea desarrollo, no sé si tocará conmigo o con otro colega, pero ya ustedes van a ver que hay varias propuestas donde yo puedo aplicar cada una de ellas. Pero San Marcos en ese aspecto no se hace problema, o sea, eso es lo bueno de San Marcos. O sea, San Marcos lo que hace es tomar como referencia esta calculadora y nos sirve para poder determinar digamos, la muestra, ¿no? Que podemos trabajar en nuestra investigación. Bien, pasamos al siguiente. Entonces. Vamos a retroceder. Ya está. Entonces, acá ya hemos logrado, por ejemplo, digamos, el uso. Bien, esto lo vamos a ver en otra clase, pero digamos, ya vamos a entrar de lleno al modelo de la propuesta de investigación. Esto corresponde, por ejemplo, ya a la sección de presupuesto, ¿no? Que eso le voy a dar en un Word, la otra clase también, donde está el presupuesto de investigación, ¿no? Se considera esto de aquí, papelón, de repente algunos libros que hayas comprado, no puede ser también que hayas trabajado pasaje, revisión, aprobación del anteproyecto, revisión, revista, ¿no? Es un estimado nada más el cual nosotros podemos trabajar, y obviamente el cronograma de actividades, ¿no? Entonces, el cronograma de actividades, ustedes tienen que, como es proyecto, evidentemente se programan, ¿no? Se programa, por ejemplo, hasta, digamos, hasta el mes de agosto, ¿no? Por ahí, ¿no? Y esas son las referencias. Ahora, ¿qué me van a evaluar? Eso es lo que quiero ver. ¿Qué me van a evaluar? Sí, un ratito, ya. Sí, Albina, te escuchamos. No te preocupes. Profesor, buenos días. Disculpe, antes que avance, tengo una duda. En la redacción de dimensiones y de los indicadores, ¿se tiene que justificar o solamente es redacción? Con los autores, a eso voy. Ya, ¿en qué sección, disculpa, Albina, en qué sección me dijiste? En las dimensiones, cuando redactamos las dimensiones, los indicadores, ¿se tiene que justificar según tal autor o dice tal autor? ¿O Claro. solamente es un desarrollo, una conclusión, una interpretación? No, se desarrolla, o sea, se justifica, en otras palabras, en términos que han mencionado. Así es. Ok, Muy bien, gracias. muy bien. Bien, vamos a, por ejemplo, a ver qué nos van a hablar. Lo voy a poner acá que está más claro. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Esta es la diapositiva, por si acaso, no se preocupe. Entonces, acá tenemos lo que nos van a evaluar. Entonces, número 1, cuando pasen el proyecto, obviamente, ustedes van a pasar a evaluación de proyecto, se va a ver, digamos, esta es la estructura que debe seguir, ¿no? El título, el planteamiento del problema, situación problemática, formulación del problema, la justificación de la investigación, ¿no? Los objetivos, luego el marco teórico, antecedentes, las bases teóricas, los marcos conceptuales o glosarios, ¿no? La hipótesis general, la hipótesis específica, la identificación de las variables, la apreciación de las variables, y la parte de metodología que vamos al día de hoy, tipo de diseño, unidad de análisis, ¿no? Población de estudio, tamaño de muestra, selección de muestra, selección de la técnica de recolección de datos, análisis de interpretación de información, presupuesto, cronograma de actividades, referencias y, si es posible,
No, nada que es posible. En este caso sí tiene que estar, en el otro caso sí es posible, pero acá no. En lo que son los anexos, que básicamente son matriz de consistencia y matriz de optimización de variables y matriz de instrumentos e instrumentos, ¿no? Que es lo que debemos nosotros culminar, ¿no? Este sería el esquema que nosotros debemos culminar para nuestro trabajo de investigación. Entonces, la universidad justo estaba consultando porque hay varias propuestas de matriz y todo eso, pero la universidad tiene, o sea, por ejemplo, en la guía, ustedes van a encontrar que existe ya las propuestas, ¿no? O sea, voy a mostrar por acá. Un momento, por favor. Está en la misma guía, está, para que ustedes puedan tomarlo de acuerdo a lo que pide la universidad. Ah, ya, esta parte también es importante. Esta parte es muy importante. Bien. Ya, aquí está. Está en la página. Ya, vamos a pantalla para poder trabajar juntos, porque si no, no lo vamos a visualizar. Ya, listo, ahora sí. Por ejemplo, en la parte que dice en la página número 93, ya se encuentran las estructuras y formatos para el desarrollo de la investigación. Entonces acá tenemos el modelo, ¿no? De la materia de consistencia cuantitativa, ¿no? Este es el modelo, sobre eso hay que basarnos, digamos, donde va a haber problema general, problemas específicos, objetivo general, objetivo específico, hipótesis general, específico, variable dependiente, dimensiones, indicadores, metodología, población y técnicas e instrumentos, ¿no? Eso está en la página número 94. A partir del 93 empieza todo, ¿no? 94. Luego está la matriz para tesis cualitativa, ¿no? Y luego vamos a encontrar para la matriz de contenido, digamos, algunos te piden matriz de contenido, yo también sugiero que lo hagan, al menos en la tesis. Luego la matriz de optimización de la variable, que es muy importante, ¿no? Entonces aquí, esto te ayuda, por ejemplo, a ver claramente cómo está estructurando tu tesis, ¿no? Y luego tenemos la optimización de la variable, ¿no? Acá está la optimización de la variable, para luego, que ese es el caso de, por ejemplo, investigación cualitativa, y luego tenemos en la matriz de instrumento de investigación cuantitativa, esta sería la cualitativa, y acá está, digamos, la matriz de marco teórico también, pero este ya es secundario, este de acá es secundario. Pero sí es muy importante en el caso de que ustedes, por ejemplo, desarrollen sus instrumentos, ¿no? Acá encontramos la propuesta que nos ha dado la universidad, y, digamos, estos son los formatos, y acá vamos a ver algo muy interesante que es el consentimiento, digamos, los protocolos. Por ejemplo, este es cuando yo quiero, obviamente, aplicar un instrumento, ¿no? Este es el modelo. Luego también la validez de instrumento. Esta es la ficha de validez de instrumento para el jurado, digamos, aplicable. Acá, por ejemplo, completa el especialista, lo adapta. Este para entrevista, ¿no? Y este es el consentimiento informado. Por ejemplo, en la universidad, usted a veces, ¿no? Basta con 5, o sea, si ustedes van a aplicar de repente una población, supongamos de 140 personas, ¿no? Entonces basta con 5 que aprueben, ¿no? El consentimiento informado, y eso se coloca en los anexos, ¿no? Se coloca en los anexos, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, a grandes rasgos, el proyecto, está la versión del proyecto, lo que yo les había mostrado hace un momento, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar ya al desarrollo de la diapositiva. Entonces, vamos a empezar primero a lo que es revisión sistemática, ¿no? Y luego ya hablaremos sobre netamente metodología. Bien, empezamos entonces. Ya, esto ha sido en conjunto, así que ya, listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, una de las cosas importantes es, y tiene razón pues la colega que también ha hecho este material, uno de los aspectos importantes es determinar, digamos, una problemática que sea realmente necesaria abordar. Como ejemplo, vamos a poner caso, ¿no? Como sabemos las cosas por el plástico llevan a grandes consecuencias, y entre una de ellas está la vida marina. Entonces, yo quiero realizar un estudio sobre la contaminación de los mares. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Por qué es difícil comprender este texto? ¿Qué estrategia emplearía para que, digamos, pues, se pueda comprender el texto?
Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es progresión temática, que tiene que ver básicamente con las bases teóricas que desarrollamos, este es un mecanismo que nos va a ayudar a identificar la información dentro de esa idea de coherencia digamos, de conceptos que puede existir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿no? Ya, ¿qué comprende hábito de estudio? ¿Qué comprende de repente deserción escolar? ¿Qué implica de repente estrategias metodológicas aplicadas a las metodologías activas, ¿no? Entonces, tengo que un poco dimensionar cuáles son los aspectos que abarca ese tema. El tema debe ser el eje neurálgico, ¿no? Digamos, de la investigación. Y cada una de las dimensiones, obviamente, corresponde, por así decirlo, no por así decirlo, el REM, es decir, las ideas que van a ayudar a esta progresión temática, ¿no? Por ejemplo, si vos hablas sobre la Torre Eiffel, uno de los aspectos que puedo mencionar sobre ella sería que mide 330 metros, que fue inaugurada en 1889, que fue construida por el ingeniero Gustavo Eiffel. Entonces, esos son elementos que van a ayudar a entender y a comprender el tema, ¿no? O sea, en otras palabras, la dimensión de los indicadores, pero el tema vendría a ser la Torre Eiffel. Entonces, muchas veces, a veces se sobrepone. Hay investigaciones en las cuales, por ejemplo, estamos hablando de repente, no sé, de asociación escolar y terminamos también viendo constitución familiar. Entonces, y nos centramos más en constitución familiar que en de asociación escolar. Por lo tanto, ahí nos estamos desviando del tema. Entonces, había que siempre precisarlo, ¿no? Para poder, digamos, que ¿cómo se llama? Que la información no sea, digamos, no sea, digamos, tangencial, sino que más bien esté ubicada dentro de aquello que nosotros ya estamos diseñando, ¿no? Entonces, el tema vendría a ser aquello que contiene lo ya conocido o presupuesto y que en consecuencia posee la menor información en un contexto dado, situación de enunciación. ¿Por qué razón? Porque es preciso. Y el rema es aquello que va a aportar al contenido fundamental del mensaje, obviamente de forma contextual, ¿no? De acuerdo a la situación determinada, ¿no? Entonces, para eso yo necesito disgregarlo. Entonces, ¿dónde encuentro yo, por ejemplo, profesor, dimensiones? En la medida que nosotros vayamos revisando, obviamente, el marco teórico. El marco teórico va a ser importantísimo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo por eso establezco lo que se vendría a ser, por ejemplo, posibles, ¿no? Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Y los subtemas, por lo tanto, van a ser aquellas dimensiones que yo voy a abordar el tema. Ahora, es cierto que antes, o sea, antes, por ejemplo, se trabajaba, yo recuerdo mucho ya cuando hacía mi maestría, ya por el año 2015, creo que, no, 2012, ya estamos viejos ya. Y recuerdo que había autores y había autores, o sea, es decir, por ejemplo, hay autores que realmente pues son importantes, no son autores consolidados, autores que tienen cierto reconocimiento dentro del campo de estudio que ellos abordan, pero también hay autores que de repente quizás, digamos, todavía están en una nebulosa, ¿no? Sus propuestas quizás no sean tan aceptadas, entre otras cosas más. Entonces, por eso es importante hacer contraste de información. Entonces, yo, por ejemplo, por lo general yo recomiendo hacer una tabla. En esa tabla yo digrego, ¿no? Digo, si estamos hablando de hábito de estudio, ¿qué dice, por ejemplo, el autor A? El autor habla, señala de que el hábito de estudio comprende estas dimensiones, A, B, C. ¿Qué dice el autor B? Y trato de ver si hay coincidencia o no, ¿no? Entonces, obviamente, para ver si hay digamos, una linealidad, ¿no? Dentro de la progresión temática correspondiente a este tema, ¿no? Porque puede ser quizás que nos encontremos con un autor que propone cosas distintas, ¿no? Y eso quizás no nos puede ayudar a la tesis. Siempre hay que buscar lo que es producto del consenso principalmente, ¿no? Entonces, y al momento de redactar, recordemos nosotros que el momento de redactar obviamente va a ser importante, eso que también lo hemos visto, pero digamos, trabajemos en función, digamos, a los tiempos verbales, ¿no? Bueno, de acuerdo al APA, eso es lo que quiero mostrar, de acuerdo al APA, nosotros vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de la tradición de la literatura o cuando se discute el trabajo de otros investigadores, se usa el pasado o el antepresente, ¿no? Por ejemplo, Kim presentó, desde entonces muchos investigadores han utilizado. Esta es la forma verbal en el caso que nosotros hagamos revisión de la literatura. O sea, usar verbos en tiempo pasado o verbos en tiempo antepresente, ¿no? Si voy a describir un procedimiento, los participantes completaron una encuesta, ¿no? Otros han utilizado enfoques similares, igual manera, pasado y antepresente. Si voy a presentar resultados,
los resultados no fueron significativos, las puntuaciones aumentaron, se apoyaron las hipótesis en tiempo pasado nada más. En la discusión de simplificación de resultados, obviamente eso ya corresponde a discusión, al desarrollo, los resultados indican, ¿no? Y finalmente la presentación de conclusiones, que también es en desarrollo, concluimos que la limitación del estudio son. Entonces, en este caso, resumiendo en otras palabras, cuando trabajemos nosotros la redacción del proyecto, todo tiene que estar en pasado o antepresente, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Si es revisión literaria, digamos, de literatura, perdón, si es descripción del procedimiento o si obviamente venimos a observar el reporte de los resultados. Ahora, hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de una investigación descriptiva correlacional, usamos el I, ¿no? Y la acción verbal vendría a ser se relaciona, ¿no? Se relaciona. Si nosotros determinamos, por ejemplo, una correlación causal en y se usa influye, ¿no? Si nosotros trabajamos un experimental, o ya sea preexperimental o cuasi experimental, se usa el enlace para y la acción verbal sería mejora, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que a muchos le decían, ¿no? Coloca una I. ¿Por qué? Porque es una descriptiva correlacional, o sea, solamente vas a mostrar, digamos, el fenómeno nada más, no vas a terminar una solución en ella, ¿no? Solamente muestras el fenómeno, se relaciona, ¿no? Nada más. Y acá sí quieres tú buscar, por ejemplo, cuál es la causa, entonces dice en, y cuando quieres hacer un experimental, se usa el enlace para. Esto es importante porque a veces he visto investigaciones, incluso, sobre todo las que son anteriores al 2015, que a veces combinaban estos enlaces, ¿no? Entonces, pero no, simplemente trabajamos, digamos, un enlace para poder determinar qué tipo de investigación estamos nosotros relacionando, ¿no? Entonces, para buscar una buena teoría, siempre es bueno, digamos, al menos buscar buenos repositorios, que hemos visto eso, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, dónde podemos encontrar, incluso hemos dado algunas alternativas de IA, que nos va a ayudar bastante en la búsqueda de información. Y a diferencia de otras épocas, les soy sincero, digamos, hoy en día ya tenemos la alternativa de las bibliografías que son virtuales, ¿no? Antes sí eran, por ejemplo, solo físicas. Yo recuerdo que a veces uno tenía que buscar una biblioteca especializada y tenía que pedir permiso a otra universidad, ¿no? Para poderlo trabajar, pero bueno, son aspectos que a veces se presentan. Hoy en día no, también podemos usar de repente bibliografía que sea, digamos, en línea, como por ejemplo los famosos repositorios, ¿no? Como también tenemos las plataformas de las revistas, ya sea Cielo, Redalí, Scopus, Web of Science, ¿no? Entre otras más, que también hemos compartido para la búsqueda del marco teórico. Entonces, la realidad problemática que también le hemos ubicado, obviamente nos va a ayudar a ubicar el tema, describir la situación problemática a nivel internacional, nacional, exponer los argumentos por los cuales suscita el problema y la relación debe ser en pasado y en tercera persona, no solamente precisando lo que ya se ha trabajado. Puede apoyarme, yo siempre menciono que hay que apoyarse en la realidad problemática de estadística, de ser posible, porque eso nos va a ayudar muchísimo para poder explicar el problema. Pero un detalle, ese es un detalle bastante interesante, ¿cuál es? La estadística tiene que ser lo más actual posible. Por ejemplo, en muchas investigaciones que hablan sobre el tema de comprensión lectora, siempre colocan estadísticas que son del año 98, 2012, ¿no? Entonces son estadísticas que para el tema de investigación no nos ayudan. O sea, es decir, de repente yo quiero maxificar el problema, yo entiendo eso, ¿no? Se quiere maxificar el problema, pero no significa que, digamos, que podamos colocar información que quizás no sea tan actualizada. Entonces, por ejemplo, para poder entender mejor, ¿no? Había una sustentación hace un par de meses, creo que fue, sí, fue en el mes de abril, sí, hace un par de meses fue, donde el estudiante puso, no, hay un problema en la educación peruana, ¿no? Según las estadísticas, estamos en el puesto 65. Está bien, estuvimos, pero eso fue en el año 97, 98, pero hoy en día estamos en el puesto 46, todavía estamos mucho por mejorar, ¿no? Pero, digamos, no puedo colocar información que de repente sea muy antigua porque no corresponde. Entonces, busquemos información que sea lo más actual posible, ¿no? Y al igual que los autores, o sea, decir autores que sean más contemporáneos, porque
obviamente la investigación avanza de manera vertiginosa, aparecen nuevos escenarios, nuevos contextos, y eso influye también en el problema que pueda suscitarse, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. Por esa razón, yo veo, digamos, algunas tendencias mundiales, nacionales y locales, eso se le conoce como la técnica del embudo, datos básicos del lugar o contexto, ¿no? Puedo ver antecedentes teóricos conceptuales, ¿no? Antecedentes teóricos explicativos, ¿no? Y obviamente, digamos, ver características de la unidad de análisis que estoy estudiando, es decir, consecuencias, efectos y aporte de solución, ¿no? O sea, poco ver si ese antecedente, por ejemplo, determinó, identificó, digamos, el problema, ¿no? Determinó también la situación que se generó, o sea, el efecto, y si es que brindó algún tipo de aporte de solución para yo obtenerlo como base, digamos, en mi investigación. Por eso yo le decía a ustedes que una vez que han elegido el tema, y eso es importante, yo tengo que ver qué tipo de investigaciones se han desarrollado a lo largo, digamos, de esa digresión temática. O sea, por ejemplo, si de repente estoy estudiando, voy a poner el mismo ejemplo que utilizo el día de hoy, hábito de estudio, y de repente desempeño estudiante, entonces veo que ellos no han hecho investigaciones correlacionales, sino han hecho investigaciones preexperimentales, supongamos, o cuasi experimentales. Por lo tanto, yo tengo que entender que lo idóneo para la investigación que estoy proponiendo no podría de repente ser muy factible en un tipo, digamos, de correlacional nada más, sino que tendría que buscar la idea de desarrollar una investigación que sea preexperimental o cuasi experimental. ¿Se dan cuenta? Pues es muy importante el antecedente, porque no solamente me va a servir para redactar esa sección del proyecto, sino también porque me va a explicar un poco la metodología que yo voy a observar en el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, digamos, es como que dijeran, mira, para es como, vamos a poner un ejemplo muy sencillo en términos médicos. Cuando una persona de repente tiene fiebre, ¿no? Tuvo una indigestión, etcétera, entonces dice, mira, el médico recomendó esto. Entonces el médico lo que hace ver justamente es esa idea, ¿no? De qué alternativa de solución tenemos frente a un problema como el que se ve. Entonces, sería impropio de la acción médica, de repente que utilice una técnica que no está dentro de los cánones, digamos, de atención al paciente. Me dejo entender. Entonces, por esa razón, no debo ponerme una camisa de fuerza. Entonces digo, yo quiero ser correlacional a pesar de que este es el tema. No, no es así. O sea, va a depender mucho de cómo se ha desarrollado ese tema de investigación en los antecedentes. Entonces saco una y voy orientando yo cuál sería lo más factible para el trabajo que estoy proponiendo. Entonces, en el planteamiento, por ejemplo, ver el panorama, obviamente, con la técnica en mudo, nos ayuda muchísimo porque situamos, ya sea, quizás sea un problema, digamos, de asociación a nivel internacional, no es lo mismo a nivel nacional, no es lo mismo a nivel regional o también a nivel de la institución educativa propiamente dicho. Entonces, para el caso de ello, por ejemplo, identificar las personas presentes, los roles de cada individuo, escribir la relación, identificar la situación contextual, detalla digamos, la característica del entorno, explica la acción principal. Bueno, son propuestas, ¿no? Que en las cuales nosotros podemos ubicar para poder trabajar este punto, ¿no? Siempre es bueno cuando revisemos los trabajos digamos, de investigación de este tipo, ver la causa, efecto, consecuencia y el aporte que obviamente ha otorgado cada una de estas investigaciones. Esta es una propuesta que, digamos, la mayoría coincide, por ejemplo, cuando redactamos el planteamiento del problema. Eh, digamos, es una propuesta bastante sencilla, ¿no? Entonces, primero, redactar en un máximo de 2 páginas todo lo que corresponde al planteamiento del problema, ¿no? Puede ser, digamos, quizás de repente, un poco más, ya depende de investigadores, ¿no? Hay estudiantes que son bastante prolijos en la redacción, pero lo sintético a veces es mejor, ¿no? Siempre que sea bastante puntual, ¿no? Ser concreto, pues eso le decía, y no colocar contenidos que no pertenecen a este punto. O sea, por ejemplo, a veces algunos colocan marco teórico y justificación cuando hablan de planteamiento de problema, y no es propio, pues no. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del planteamiento del problema. Ya, entonces hay que tener en cuenta que estamos dentro del planteamiento del problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir aquí? Primero,
un párrafo inicial que hable sobre el evento principal del tema de estudio, es decir, en qué consiste tu tema de investigación. Ese debería ser el primer párrafo, ¿no? Recordemos que la otra vez dimos las características del párrafo. Un párrafo está más o menos compuesto por 150 palabras en promedio. O sea, puedes ver, por ejemplo, párrafo que sea 140, 130 y un máximo de 160, 170, pero en promedio 150. Por ahí manejémonos, ¿no? Y se recomienda que sean entre 4 a 5 oraciones cada párrafo, ¿no? Eso sí debe estar claro porque a veces he encontrado tesis que tienen, y sin mostrar la tesis que he corregido, ya, donde hay párrafos, digamos, en las cuales solamente está compuesto por una oración. Entonces, cuando pase por revisión, jurado informante que se trabaja acá en San Marcos, va a rebotar, va a rebotar. Entonces, trabajemos con párrafos en promedio de 150 palabras, integrado por 4 o 5 oraciones, ¿no? Y cada oración debe tener también en promedio 25 palabras. O sea, puede tener 20, puede tener 28, 30, pero en promedio también 25. Entonces, el primer párrafo, en el caso del planteamiento del problema, debe abordar, digamos, lo que es el tema del estudio. El segundo párrafo presenta ya el panorama a nivel mundial o internacional. El tercer párrafo nos presenta ya el panorama o aborda el problema a nivel nacional. Luego, el cuarto párrafo presenta a nivel local institucional, según sea la unidad de estudio, la unidad de análisis. El quinto párrafo le explica el problema y sus causas. Y el sexto párrafo, consecuencias del problema. Y el séptimo párrafo cierra el planteamiento del problema exponiendo la necesidad, modalidad y fines de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que la mayoría de los autores coinciden. Entonces, ¿no? La maestra lo que lo ha facilitado, ¿no? Debemos nosotros cumplirlo. O sea, yo creo que así no hay ningún inconveniente al momento de hacer el planteamiento del problema. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden. Entonces, el primer párrafo, yo voy a colocar lo que es más o menos la presentación del tema de estudio, ¿no? En el segundo párrafo, hago el contexto internacional, el que sigue el contexto nacional, el que sigue a nivel local o institucional. El quinto párrafo, explico las causas y sus problemas. Luego, el sexto párrafo, las consecuencias del problema. Y el séptimo párrafo, evidentemente, vamos a colocar la necesidad del estudio, la modalidad y fines del estudio. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos hablando en promedio de 7 párrafos en general. ¿Puede ser pues un poco más? Sí, puede ser un poco más. Como le digo, yo tengo, por ejemplo, tengo una alumna Jessica, una estudiante de Trujillo. Ella, la chica, ¿para qué? Bastante empeñosa, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, ha puesto 2 párrafos internacionales. Justo ella estaba revisando su tesis, ha puesto 2 párrafos internacionales. Está bien, ¿no? Porque en la mía que está tratando un tema bastante interesante, está hablando acerca de lo que son, digamos, de la neurodivergencia, entonces se presta, ¿no? Porque había mucha data, entonces ella hizo conveniente explicarlo también en un segundo párrafo adicional, ¿no? O sea, esto solamente es las orientaciones, pero ya depende ustedes de la información que encuentren, si pueden ampliar o no, digamos, lo que van a trabajar, ¿de acuerdo, chicos? Bien, vamos al siguiente. Entonces, para la formulación del problema, obviamente frase inicia el problema, ver las variables, ¿no? Las palabras articuladoras, la población, el espacio, el tiempo, que nosotros también hemos visto. Incluso mostramos un caso, ¿no? De las 7, con las 7 partes que tiene, obviamente, el problema, ¿no? ¿Cuál es la influencia del programa Si se puede en el crimen organizacional de los trabajadores de la institución educativa San Juan Trujillo, La Libertad 2019, ¿no? Bueno, acá le falta una coma. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería, digamos, lo pertinente al momento de la formulación del problema, ¿no? Acá está hablando la influencia, ¿no? La influencia. Y obviamente tengo que ver, por ejemplo, las variables de investigación, en la unidad de análisis, el lugar donde se va a aplicar, ¿no? El lugar donde se hace la investigación, perdón. Luego, la unidad de análisis y los individuos conformantes de la población, perdón, el lugar donde se realiza la investigación y el periodo de estudio. Ahora, este también es muy interesante, chicos. Yo sé que a veces algunos, por obvio motivo, postergan la tesis, ¿ya? La validez, hasta tengo entendido, de 3 años, ¿ya? Digamos, hay que tratar en lo posible de no excedernos los 3 años, porque si no sería nuevamente hacer la tesis, ¿ya? Entonces, justo tengo un alumnito que está en el tiempo límite, y lo que pasa es que ustedes van a la par, porque ustedes son de maestría de 2 años, ustedes van a la par con el tema de inglés y con el tema de artículo científico.
yo les digo que hay que cortar pasos, no sé, ¿qué significa eso, profesor? Por ejemplo, ya que estamos avanzando en nuestro proyecto de investigación y si creemos que este proyecto va a ser la tesis al final, porque usted tiene la opción en desarrollo de modificarlo, eso también es cierto, digamos, ya vayamos avanzando el artículo. Entonces, de tal forma que de repente para fin de año ya presentan su artículo, recuerden que tiene que ser artículo original y ustedes tienen que estar primero, para que ya solamente te quede lo en inglés y de esa forma ya vayas a la par, ¿no? Y sustentes rápido, ¿no? Porque si dejamos después todo, se acordan de mí que va a ser un poquito tedioso, porque yo sé que ustedes a veces tienen pues mucha carga laboral o a veces tienen pues carga familiar, ¿no? Y se complica la situación. Muy bien. Entonces, vamos a observar, digamos, acá algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos que obviamente que nos ha brindado la maestra. Dice, habilidades perceptivas visuales en atención sostenida en los estudiantes de universidad educativa, Florencia de Mora 2021. La pregunta sería, este es el título, ¿no? Entonces digo, ¿no? Habilidades perceptivas visuales en la atención sostenida. Entonces, ¿en qué medida la aplicación de un programa de habilidades perceptivas visuales mejora la atención sostenida a los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, Florencia de Mora? Si nosotros regresamos, ¿se acuerdan que nosotros vimos esta parte de acá? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de investigación correlacional causal. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es una investigación correlacional causal. Entonces, veamos otra vez acá. Entonces dice, ¿no? Habilidades para, este es el título, pero en mi formulación del problema dice en qué medida la aplicación de un programa, se dan cuenta, de habilidades perceptivas visuales mejora la atención sostenida en estudiantes de primer grado, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, digamos, nosotros obviamente digregamos, esto ya estamos viéndolo, y acá tenemos algunas propuestas, ¿no? De preguntas que nos pueden ayudar para poder formular nuestro problema de investigación. Por ejemplo, decimos a nivel exploratorio, descriptivo, relacional, cómo se viene dando, cuáles son las características, desde cuándo, cómo se ha venido dándose, qué relación existe, cuál es la relación que se da entre, por qué, los efectos en, cuáles son las causas de, qué factores ha generado. Si quiero hacer una investigación a nivel explicativo, qué efectos produce, de qué manera influye, en qué medida favorece, cuál es la influencia, cómo influye, cuáles sean los resultados, cuáles sean los efectos, en qué grado favorece, cuáles serían los factores. Entonces, este tipo de formulación verbal corresponde principalmente al nivel descriptivo y al nivel correlacional. Si estoy haciendo, por ejemplo, una investigación correlacional, entonces se sugiere este tipo de preguntas. Si estoy haciendo investigación a nivel explicativo, entonces podría yo más o menos orientarme a este tipo de preguntas. Entonces, a nivel explicativo, por ejemplo, digamos, decimos, ¿qué efectos produce X en Y? Entonces, determinar los efectos, ese podría ser el verbo. ¿De qué manera influye X en Y? ¿Cómo influye X en Y? ¿En qué medida favorece X a Y? ¿En qué grado favorece X a Y? ¿Y cuáles son los resultados de X, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, esa sería, digamos, un poco la forma de trabajar. Ahora, ¿cómo hago la relación? Esa es una buena pregunta. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en investigación de tipo experimental, ya sea cuasi experimental o preexperimental, lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso yo voy a tomar en consideración la variable 1 con sus dimensiones. Entonces, eso se aplica bastante en investigación de tipo experimental. O sea, yo trabajo la variable 1 con las dimensiones de dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, de la variable 2. De la variable 2, no. Ahora, por ejemplo, si yo te digo, y si yo voy a trabajar, miren, vamos a poner este ejemplo, yo voy a trabajar, supongamos, un ratito chicos, ya. Supongamos que yo voy a trabajar hábito de estudio y voy a trabajar de repente desempeño académico, lo que voy a mencionar es el desempeño académico, ¿no? Ese es, digamos, una propuesta, obviamente, para el tema de investigación experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen los hábitos de estudio en el desempeño académico? Entonces, lo que voy a, digamos, dimensionar va a ser, o sea, en el estudio, ojo, en el estudio, es decir, en la propuesta de investigación, sería, evidentemente, las dimensiones de la segunda variable, ¿no? Ahora, yo dimensiono todo por si acaso, pero en el estudio obviamente voy a considerar eso. Ahora, también si, por ejemplo, son investigaciones correlacionales, este va a estar interesante y este cuadrito quizás un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Cuando hablamos de investigación correlacional, por ejemplo,
puedo mencionar la primera variable. Tengo una alumna justo ayer, que la alumna es bastante singular, ya bastante curiosa esta alumna. Y entonces dijo, no, profesor, yo voy a mencionar la primera variable. Es correcto, porque su investigación era correlacional. Entonces, yo puedo en la investigación correlacional dimensionar la primera variable y obviamente relacionarla con la segunda variable en general. También puede ser que haga la variable uno y la dimensión de la segunda variable, es válido. Y también puede ser que yo dimensione cada una de las variables. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar que por lo menos se van a dar mínimo unos 6, 8, 6, 7, digamos, cruces, ¿no? 6, 7, 8, hasta 8 puede llegar, ¿no? Es mucho más compleja, pero es más rico. O sea, es más rica la investigación. Pero ya depende de cada investigador. Por lo general se usa el modelo uno. Perdón, el modelo 2, por lo general se usa el modelo 2, pero también puedes trabajar en el modelo uno, dependiendo cómo hayas planteado tu tema de investigación. Muy bien, seguimos por acá. Entonces, luego vamos a ver errores que, digamos, se cometen al plantear un problema. Por ejemplo, cuando es muy amplio, no está delimitado, o también puede ser que sea muy específico y no es muy trascendente, ¿no? Entonces hay que buscar, evidentemente, temas, un ratito, vamos a buscar temas que se relacionen, digamos, en este caso, con este punto. Un ratito, ya, ahora sí. Ya está. Luego, el otro que no se puede medir. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que el doctorado tenía un colega que era bastante entusiasta. Nosotros decíamos el entusiasta. No, él, por ejemplo, él quería hacer un estudio, digamos, tomar en consideración los estudios clínicos. Me acuerdo que era su tema de investigación de todos los centros de salud de Lima, ¿no? El hombre se ve emocionado, pues, ¿no? Y al final se dio cuenta porque esa investigación era infinita, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que yo pueda medir, que pueda trabajarlo, ¿no? Que pueda, de una u otra manera, digamos, dar un producto, ¿no? En un tiempo determinado, porque el estudio no me parece mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hemos visto ahora las elecciones, ¿no? Em, con resultados tan apretados, entre comillas, era difícil establecer el resultado final, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la estadística predice, pero es eso, es una predicción. Entonces, muchas veces puede indicar que sí se va a dar ese resultado, en otras puede haber, dependiendo obviamente de los márgenes que tenga, digamos, a un tipo de, digamos, de posibilidad alterna, ¿no? Entonces, igual ocurre en investigación. Investigación no puedo establecer investigaciones que sean muy amplias porque no se van a poder realizar. Entonces, por eso trabajamos nosotros con muestras, ¿no? Entonces, y el otro tema también interesante es que a veces se toma investigaciones que están, ya son muy comunes, ¿no? Muy generales. Entonces, salvo que nosotros dimensionemos. Una estrategia muy buena que he visto de algunos colegas es que, por ejemplo, yo voy a hablar de liderazgo directivo, entonces, ¿qué hago? Analizo los tipos de liderazgo directivo. De repente tengo liderazgo, no sé, liderazgo democrático, entonces mi investigación abarcaría sobre liderazgo democrático. O liderazgo empático, la otra vez escuché un título así, ¿no? Liderazgo empático. Entonces, podría trabajar esa investigación como tema, pero no desarrollar temas que sean ya muy trillados, muy comunes, si es que no lo dimensiono de manera mucho más específica, ¿no? Ahora, para eso, obviamente, pues nosotros describimos la situación digamos, obviamente, de la investigación, este lo hemos trabajado, y ¿qué pasa si no encuentro, por ejemplo, digamos, marcos teóricos? Esa es buena pregunta, ¿no? Generalmente, puede ser que no exista. Por ejemplo, una de las investigaciones, de acuerdo a un colega que hizo, él abarcó los efectos socioemocionales y la influencia en el desempeño, o sea, cómo influencia en el desempeño académico de los estudiantes, pero algo interesante fue de que él lo hizo desde el punto de vista de la acreditación, ¿no? Él era acreditador. Entonces, no había estudios relacionados con acreditación correspondiente a ese tema. Entonces, tuvo que abarcar, digamos, lo más genérico posible, porque no había investigaciones muy específicas. Entonces, para eso es importante, por ejemplo, cómo se va argumentando el marco teórico existente, ¿no? Entonces, es importante reconocerlo, pero sí hay marco teórico, sino que habría que ver cómo nosotros lo dimensionamos, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente, ¿no? Según Hernández, Sampieri y Mendoza, ¿no? Señala que, por ejemplo, lo que tiene justificación es si tiene relevancia, si hay implicaciones y prácticas de desarrollo,
y además si tiene utilidad metodológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de valor teórico, si en algún vacío del conocimiento en la investigación, podrán realizar los resultados a principios más amplios, se podrá aprobar una teoría, se podrá sugerir ideas, recomendaciones. En el caso de conveniencia, ¿qué es tan útil la investigación? ¿Para qué sirve? ¿No? Si realmente aporta o no aporta. Luego, relevancia social, cuál es su trascendencia, quiénes y cuántos se benefician, de qué modo, qué alcance tiene, y obviamente las implicaciones prácticas en su investigación, ¿no? Por ejemplo, ayudar a resolver algunos o varios problemas reales, se desarrollan innovaciones, procedimientos, ¿no? Y la utilidad metodológica. El estudio contribuye a crear nuevos métodos, contribuye a la definición. Obviamente eso nos va a ayudar un poco a pensar el aporte que pueda tener nuestra investigación. Pregunta para justificar la investigación. ¿Se trata de un problema importante, prioritario, novedoso? ¿Recibieron beneficio en alguna comunidad o en una población? ¿Tendrá importancia teórica? ¿Promueve nuevos conocimientos? ¿Serán de interés resultados y conclusiones y sugerencias? ¿Aportan nuevas propuestas metodológicas? Entre otros más. En San Marcos trabajamos nosotros tres justificaciones, que es la que hemos colocado aquí. La primera, la justificación práctica, la justificación teórica y la justificación metodológica. ¿En qué consiste la justificación práctica? La justificación práctica significa en que ayuda a resolver un problema, por lo menos propone estrategias que al aplicarlas contribuirán a esa solución, ¿no? Esa es la justificación práctica. Entonces, por ejemplo, investigaciones, sobre todo cuando son cuasi o preexperimentales y dicen, ¿no? De que la estrategia, no sé, digamos, una estrategia ABC, supongamos, va a ayudar a la comprensión lectora. Entonces, y esa estrategia puede también servir para otras investigaciones. Entonces, ahí se justifica de manera práctica, ¿no? La justificación teórica es porque genera un clima de debate académico sobre el conocimiento existente, confronta teorías, contrasta resultados, reflexiona de manera epistemológica sobre el conocimiento existente y muestra soluciones al modelo. Y la justificación metodológica propone un nuevo método, una nueva estrategia para generar un conocimiento válido y confiable. Entonces, la justificación de estudio debe tener pertinencia y relevancia, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Posee justificación teórica, práctica, metodológica y también posee una implicancia social, ¿no? Y ahí tenemos nosotros la justificación de la investigación, ¿no? La justificación siempre responde a estas dos preguntas base, ¿no? ¿Por qué y para qué debe hacerse la investigación? Y por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario y es importante, ¿no? Entonces, eso es el realce, ¿no? Entonces, cuando nosotros respondemos, por ejemplo, digamos, en el tema de conveniencia, decimos, ¿no? ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? La relevancia social, ¿cuál es la trascendencia de la sociedad? ¿Quiénes se benefician? ¿De qué modo? ¿Qué alcance de protección social tiene? La implicancia práctica, ayudar a resolver algún problema real, etcétera. Valor teórico y también la unidad metodológica, ¿no? Por ejemplo, valor teórico, si en algún vacío se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. Y en la metodología, la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para reconocer y analizar información, contribuye, por ejemplo, a la definición de un concepto variable, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces sobre esto vamos a trabajar, ¿de acuerdo, chicos? Justificación teórica, justificación práctica y justificación metodológica. Bien, bueno, esto ya lo hemos mencionado, lo pasamos y ahora vamos a ver, evidentemente, el siguiente punto. Ahora sí. Vamos a pasar ahora sí, este sería un poco el repaso, ¿no? Así, lo que nos propuesto y ahora sí vamos a pasar a la siguiente situación. Un ratito, chicos, ya está. Bien, entramos al siguiente punto. Entonces, cuando voy a mostrarles, por ejemplo, algunas tesis para que podamos tenerlo de modo general, ¿no? Profesor, disculpe, una consulta. Sí, dígame. Nos acaba de mostrar el tema de la justificación del trabajo, ¿y eso hasta cuándo tendríamos que tenerlo ya redactado como tal en un documento? Ya, miren, nosotros, o sea, ahorita vamos a ir revisando de manera progresiva. O sea, por ejemplo, ahorita estoy dando hoy día una sesión, esta y la siguiente. Hoy estamos, voy a guiar mi tiempo por el calendario, ¿ya? Hoy estamos ya... 28. 28, ya. Sí, o sea, tenemos el 5, el 12. O sea, tenemos todo el mes de julio para avanzarlo. O sea, es decir, digamos, en la medida que ustedes vayan terminando, vamos viendo esta parte. Yo, por ejemplo,
esta semana estamos viendo cuantitativa, la siguiente hacemos cualitativa y los demás anexos, es decir, el 5, y a partir del 12, 19 y 26 vamos revisando los trabajos. ¿Para qué? Para sustentar el día 2 y 9. Así lo vamos a trabajar. Ah, ya, el día 2 de agosto. Sí, 2 de agosto se sustenta. Sí, hasta el 2 de agosto ya debe terminarse todo el proyecto, ¿no? El 2 Ya. y el 9.